última entrevista del año, así es. Así que vamos a hacer una buena entrevista, por favor. Che, no. ¿Qué viste de la semana parlamentaria? Lo dijimos varias veces en el programa, parecía un gobierno que se llevaba todo por delante. Tuvo un tropiezo grave en presupuesto y luego decidió, medio de forma repentina, postergar la discusión de la reforma laboral y pasarla a febrero del año que viene. ¿Cuál es tu explicación de lo que pasó? Bueno, hay varios puntos, porque por más que sea como toda una misma reforma, un mismo paquete de reformas, cada una tiene como sus especificidades, ¿no? Sí. La cuestión, lo que pasó con el presupuesto, recuerdan que Diego Santilli asume como ministro del Interior con un poco el deber, si se quiere, de ir a buscar a todos los gobernadores, cerrar filas, escuchar más o menos qué es lo que pedían a cambio y que les den los votos en el Congreso para sacar un presupuesto. Un presupuesto que el gobierno durante 2 años deliberadamente decidió no tener por hacer uso y abuso de la discrecionalidad que te da la posibilidad de no tener presupuesto. Y bueno, durante este mes y medio, 2 meses que Diego Santilli lleva como ministro del Interior, tuvo, digamos, reuniones con gobernadores y demás. Aparentemente Diego Santilli, aparentemente no, así es como lo cuentan en el gobierno, Santilli había llegado al día del recinto, al día de la votación en el recinto, con todos los números finos, digamos, hechos para que el gobierno tuviese presupuesto sin contar, o sea, con el famoso artículo o capítulo, mejor dicho, 11, no sé si lo Sí, es como el gran capítulo de la discordia, ¿no? Porque incluía discapacidad, emergencia de discapacidad, universidades, la querían derogar todas esas leyes, tenía cuestiones zona fría. Zonas frías, exactamente, había cuestiones de la AUH que también iban a ponerse en riesgo a partir de la aprobación de ese artículo, en particular el 75, y bueno, pese a todo eso, Diego Santilli insistía en que los votos estaban, ¿no? O sea, que iban a contar con el apoyo de todos los gobernadores, incluidos Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que son, ¿no?, los gobernadores peronistas que decidieron apoyar al gobierno. En el momento de la votación del presupuesto, ya bastante entrada la madrugada, después de varias horas, digamos, de discusión, al momento de la votación el gobierno pierde, podríamos decir, si bien el presupuesto se aprueba, hay quienes votan en contra, diputados que votan en contra, diputados de gobernadores que les nombraba anteriormente, que votan en contra, y el artículo 75 se termina, digamos, no aprobando, con lo cual el gobierno tiene que mantener la declaración de la emergencia universitaria y entre otras cosas que, según insiste el gobierno siempre en su línea ideológica, atentan contra el equilibrio fiscal. A partir de eso, pese a que el gobierno en su momento, al día siguiente, ¿no?, y las horas posteriores al tratamiento, salió a decir de que sí, de que era un éxito, de que hubiese presupuesto, ¿verdad? Lo cierto es que fue, digamos, cuanto menos una mala praxis política, ¿no?, siempre analizando la cuestión parlamentaria y de estrategia política, ¿no? Claro. Después, por supuesto, vamos a analizar si qué bueno que se mantuvo la emergencia económica, o sea, de discapacidad y demás, pero digo, pensándolo en lo que el gobierno aspiraba, fue un fracaso, claro, porque sale un proyecto completamente distinto al que ellos pretendían. A partir de eso, mientras tanto, todo eso en el marco de que el jueves, ya horas después de que en el recinto se termina la discusión en el Congreso, la CGT convoca una movilización en Plaza de Mayo, ¿no? Eso siempre también tenerlo, digamos, vigente para el momento de analizar, digamos, esta situación del gobierno. Horas después de que pase esa situación, el gobierno sale como a decir, no, bueno, está todo bien, ¿no? Y en algún momento empiezan a filtrar diferentes agentes del oficialismo de que iban a filtrar su propio presupuesto, una cuestión inédita en lo que va de más de 40 años de democracia, porque ningún gobierno veta su propio presupuesto, claro, ¿no? Es estúpido, ¿no? Yo ni siquiera podría decirlo de otra cosa, de otra manera, que yo quisiera ser fina y hablar, como corresponde, pero digo, es lo más... Nada, bueno, no tiene un gramo de criterio. Evidentemente cualquier persona, ¿no?, que haya escuchado esa información le pareció un delirio. Entonces el gobierno reculó y empezó a decir de que entonces iban a estar dispuestos a meter modificaciones en
en los artículos de discapacidad y de universidades, de que son modificaciones mínimas de aumentos de partidas y demás cuestiones, pero insisto, mínimas en comparación digamos, al articulado original, con la idea de, a partir de ese momento, sí tratar de seducir, digamos, a los mismos que hasta hasta el miércoles a la madrugada estaban listos para votar, ¿no? Están como en una encrucijada de volver a ir a buscar a los mismos que ya los traicionaron, podríamos decir, claro, o que ya les votaron en contra de lo que el gobierno esperaba. La sesión va a ser ahora el 26 de diciembre, ahí ya con el pan dulce en la boca, ¿no? O medio con la resaca navideña. Y bueno, el gobierno aspira a no a meter las modificaciones en el dictamen, porque el dictamen ya salió, eso digamos se aprobó ayer al mediodía, sino que la idea es meter las modificaciones en el Senado, en el Pleno, digamos, en el momento en que se trata el proyecto justamente ahí en el cuerpo del recinto, digamos, y a partir de ahí, o sea, es como una tramoya para ahorrarse tiempo en el tratamiento parlamentario, digamos, ¿no? Si ellos tenían que sacar un nuevo dictamen, probablemente iban a tardar mucho más tiempo, claro, y el gobierno quiere cerrar el año con al menos un éxito parlamentario, ¿no? Entonces, pero para sí, una sola consulta, si se aprueba en Senado, pero se modifica la discusión emergencia en discapacidad, zona fría, universidades, ¿tiene que volver a diputados? Exactamente, a eso iba. Entonces, esto se vota el 26, todo va bien, ¿no? Siempre sí, las planes del gobierno hablando. Si esto todo va bien, el 26 se votaría en el Senado y el 29, también con casi ahí brindando, se votaría en diputados la ley que estaría, se supone, todo aprobada por todos los aliados. Ahora bien, vuelve a ser un conflicto o vuelve a ser un punto importante ver qué es lo que van a hacer los aliados, porque insisto, a Santilli, el ministro del Interior, le habían dicho hasta hacía 20 minutos, chicos, o sea, no es que estamos hablando de 3 horas antes y tenés tiempo para rosquear, no, 20 minutos antes, 10 minutos antes, Santilli estaba convencido de que tenía los números. Finalmente el tablero dio lo que dio y la votación fue pésima. Entonces ahí va a haber, digamos, se van a poner sobre la mesa qué tipo de estrategia o artilugio tiene el gobierno, ¿no? Y la decisión de correr reformas es sacarla de este debate. Es como, bueno, vamos a concentrarnos. No viene la reforma laboral, te referís. La laboral, claro. No viene tan cómodo la discusión del presupuesto, no metamos más ruido, concentrémonos acá, lo otro lo discutimos más adelante. Son una mezcla de cosas, porque por supuesto eso también está, pero también está la cuestión de que no dan las fechas. Ya estamos, o sea, ya termina esta semana que empieza, la mayoría de la gente la tiene como perdida, ni hablar del Congreso, porque los diputados se van a sus provincias, ¿no? Y es muy difícil hacer venir a un diputado en las fiestas, o sea, ya es difícil hacerlos venir en un feriado, imagínense en periodo festivo, ¿no? Ya están todos de vacaciones. Un Congreso que desde hace mucho tiempo sesiona en extraordinarias, con poca vacación, digamos, con lo cual, bueno, exigirle también en ese sentido es como, bueno, es como un pasito más, y si vos necesitas que los aliados sean buenos, vas a intentar que sea todo lo más ameno posible. Y después, por supuesto, también hay negociaciones subterráneas, digamos, podemos decir, con la CGT para introducir modificaciones concretas en, por ejemplo, lo que son las cajas o los aportes solidarios, ¿no? Para que no se afecte tan directamente el intento de los gremios. ¿Ves que pueden llegar a abrir el proyecto? Exactamente, van a haber modificaciones, el gobierno ya dejó trascender de que van a aceptar modificaciones, volver a charlar. No sé si se puede esperar un nuevo encuentro con la CGT, porque tampoco van a mandar, digamos, foto de unidad cuando no es así, pero sí operadores del gobierno y operadores de la CGT están en continuo contacto para intentar llegar, digamos, a un acuerdo. Mismo la CGT estuvo en los últimos días teniendo reuniones con gobernadores, porque quizás digamos, el porteñocentrismo no lo sabe, pero en el interior los sindicatos siguen teniendo mucha fuerza, y es un problema para un gobernador si, no sé, un gremio frena una producción o frena. Entonces, en este sentido, los gobernadores
tratan de escuchar a la CGT, ver qué es lo que tienen para decir, ver qué es lo que pueden aportar, porque gobernadores de todos los sectores, ¿no? Digo, hubo reuniones tanto con Maximiliano Puyaro del radicalismo como con Nacho Torres del PRO, digo, no es solamente, digamos, el espectro justicialista de gobernadores con los que la CGT está teniendo contacto para ver, digamos, qué se puede sacar o qué se puede rearmar de este proyecto, sino, digamos, es amplio, ¿no? Es como todo el arco político. Entonces, sí. No, la última que te hago, que es, ¿qué pasó con ay, por Dios, se me escapó el nombre, AGN? Te referís a la Auditoría General de la Nación. Que hubo un acuerdo, una negociación entre el peronismo, sector del peronismo y los libertarios, que generó también mucho ruido. De hecho, bueno, ahora se habla que se puede llegar a judicializar. Ahí pasó algo medio raro porque, de hecho, algunos sectores ultralibertarios salieron a bardear. Bueno, Alejandro Fantino, por ejemplo. ¿Ahí pasó algo medio raro o no? Bueno, en realidad, la verdad, el peronismo en esta no tuvo mucho que ver. Fue más un arreglo, digamos, bilateral entre Gustavo Sáenz, Carlos Rovira, que es el ex gobernador de Misiones, pero que es casi como el mandamás, ¿no? Claro. Detrás de Hugo Pasalacqua, con Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, para completar la AGN. Martín Menem quiso poner a su propia, digamos, funcionaria, que es Almada, es una abogada del PRO, me dejan pasar el chivo, mañana en Tiempo Argentino va a salir una nota muy interesante sobre ella. Dale. Escrita por quien les habla, cierro el chivo. Pero sí, fue más una negociación entre Martín Menem y Sáenz y Pasalacqua, que el peronismo, que lo que hizo fue aprovechar el envión y meter a su auditor, digamos, pero no fue tanto un acuerdo entre justicialistas, digamos, y libertarios, sino más bien un acuerdo entre gobernadores que el peronismo aprovechó, digamos, que no es poco, pero no fue, digamos, parte fundamental de la negociación. Tatiana, te agradecemos mucho esta última entrevista del año con Más o Menos Bien. A ustedes, chicos, felicidades. Y felicidades para vos también, y a leer mañana Tiempo Argentino. Muchísimas gracias. Chao, chao. Nosotros hacemos pequeñísima tanda o lo que tengamos que pagar y ahí a la vuelta vamos a leer algunos mensajes. Y amigos, nos tenemos que despedir. Se termina. Lágrimas, viene toda esa onda. When the music is over, diría Jim Morrison.